Ok, muchas gracias, mi hermanito Roberto. Gracias a todos mis hermanitos también por esta linda oportunidad. Estamos estudiando un tema muy fascinante en cuanto al Espíritu Santo, su obra, su naturaleza, cómo trabajó y cómo trabaja hoy. Y quiero que hoy día sigamos trabajando con el libro de los Hechos. Mi hermano Bob John hizo muy buenas presentaciones en cuanto a la obra del Espíritu Santo en el libro de los Hechos y a mí me gustaría puntualizar por lo menos algunas consideraciones, sobre todo en este tema. Recuerde lo que se ha mencionado, que el Espíritu Santo es parte de la divinidad, es parte de la deidad y vemos cómo Dios en la persona del Espíritu Santo está trabajando en el libro de los Hechos, cómo obra, cómo trabaja, cómo mueve, cómo en este caso cimentó, cimentó y construyó y proyectó la iglesia por lo menos desde Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, como dice en Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero algo previo que quiero considerar, la clase hoy día se va a llamar Cuatro Pilares. Esperamos presentarla en dos lecciones, si es posible, poder presentar esta clase de los cuatro pilares, pero algo previo que me ha tocado discutir muchas veces, aclarar muchas veces cuando pensamos en el entendimiento del Espíritu Santo, son las promesas. Son las promesas y el entendimiento que se debe tener en cuanto a las promesas que se hacen de la venida del Espíritu Santo. Y por eso me gustaría que comencemos para que podamos conversar. Espero que podamos tener la misma dinámica igual. Si hay alguna pregunta, algún aporte, vamos a estar dando los tiempos necesarios para poder compartir juntos y ayudarnos, crecer juntos en esta clase. Pero vamos a comenzar allí en el libro de los Hechos, en el capítulo uno y note cómo comienza ya en el capítulo uno, tan empapado, el libro de los Hechos, tan empapado, tan lleno de la obra del Espíritu Santo, porque cuando miramos allí en Hechos capítulo uno, ya los primeros versículos, mire por favor conmigo allí, versículo uno al versículo 4 nos dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿A quiénes? También después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Y dice también versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Note que los primeros 5 versículos ya del libro de los Hechos comienzan empapados, comienzan llena de la obra del Espíritu Santo. Nota cómo comienza todo, su origen, con Jesús. Recuerde de que el libro de los Hechos es la continuación del Evangelio de Lucas, y todo lo que vimos nosotros en el Evangelio de Lucas ahora va a continuar, va a progresar, va a avanzar, y por eso es que comienza de esta manera Hechos capítulo uno diciendo todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Y eso es lo que vimos en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas. Hasta el día en que fue recibido arriba, allí, Lucas 24, pero note esto, y aquí ya hay algo inserto muy interesante. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había
escogido. O sea que cuando vemos, y es algo que también dijimos en lecciones pasadas, cuando vemos la obra del Espíritu Santo, vemos que hay una sincronía, vemos que en este caso hay un trabajo en equipo, en equipo. El Cristo, Jesús, trabaja en este caso acompañado, trabaja en equipo con el Espíritu Santo. Él mismo está capacitando, él mismo está entregando su palabra, dando mandamientos, dice a sus apóstoles, a quienes se presentó vivo. Entonces vemos la obra del Espíritu Santo trabajando mano a mano, codo a codo, con Jesús en poder capacitar, en poder orientar durante estos 40 días, hablando, conversando, enseñándoles a los apóstoles acerca del reino de Dios. Note todo este ambiente que es el preámbulo, la obra que Jesús hizo, lo que él comenzó y terminó, su obra redentora, salvífica, su resurrección, la obra del Espíritu Santo en trabajar en conjunto para poder capacitar y preparar a los apóstoles. Y ahora, estando juntos, note bien, así terminó el Evangelio de Lucas, estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Y aquí note cómo ya vamos a ir introduciendo la obra ahora que va a ser, fíjese, el periplo de la obra que el Espíritu Santo hizo con Jesús. Ahora vamos a ver al salto a la obra que el Espíritu Santo va a hacer con los apóstoles, la obra del Espíritu Santo. Y para eso Jesús va a recordar, dice allí versículo 4, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y, y en mi conversación me ha tocado discutir este punto muchas veces, sobre todo con los religiosos, que a veces hay una falta de entendimiento en cuanto a este punto, en cuanto al tema de la promesa del Padre. Note que aquí tenemos que hacernos una pregunta automática y directa. ¿Cuántas promesas, cuántas promesas recibieron los apóstoles? Recuerda el contexto. Los apóstoles, versículo 2, ¿a quiénes? Versículo 3, estando juntos, versículo 4, esta promesa que se le hizo a los apóstoles, ¿cuál es? ¿Cuántas? ¿Cuántas promesas recibieron los apóstoles? Porque note que dice allí en versículo 4, la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. O sea, era una promesa directamente que habían oído de la boca de Jesús, que oíste de mí. Note bien, una promesa del Padre. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la promesa que los apóstoles oyeron directamente de la boca de Jesús? Esa es una buena pregunta, porque note versículo 5, el explicativo, hay una explicación después de esto, dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Pregunta, la gente dice, la promesa del Padre tiene que ser el bautismo con el Espíritu Santo, ¿cierto? Y lo vinculamos de inmediato. Pero te pregunto para que puntualicemos bien. ¿Jesús mencionó en los evangelios que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo? ¿Hizo Jesús la promesa de que los apóstoles iban a ser bautizados con el Espíritu Santo? Si nosotros miramos los evangelios, nosotros nos vamos a dar cuenta que el que hizo esa promesa o el que hizo ese anuncio fue Juan el Bautista. Fue Juan el Bautista. ¿Ok? Entonces, fíjate bien, versículo 4 entonces, porque yo quiero separar, mi hermanito, y este es el punto para dejarlo en claro. Yo quiero separar, lo que yo veo en el libro de los Hechos es que hay dos promesas
totalmente diferentes. Una depende de la otra, pero son totalmente diferentes porque van a progresar en el libro de los Hechos y vamos a ver estas dos promesas con dos orientaciones totalmente diferentes. Fíjese que en versículo 4, la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Y para ir a la promesa del Padre, tenemos que ir un poquito al Evangelio de Lucas. Y por favor, mire allí en Lucas capítulo 24, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que Lucas es la continuación, os Hechos es la continuación de Lucas. Hay aquí un hilo conductor, una misma idea, una misma secuencia. Y en Lucas 24:49, mire, palabras de Jesús, la misma escena, la misma imagen, la despedida de Jesús con sus apóstoles. Y allí dice, Lucas 24:49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Se da cuenta cuál es la promesa del Padre? La promesa del Padre es ser investidos de poder desde lo alto. Esa es la promesa del Padre. Eso es lo que está diciendo allí. Quédense en Jerusalén, la misma idea, aguarden, esperen hasta que sean investidos, hasta que venga el poder, el poder desde lo alto. Entonces hay una promesa dada por el Padre, una promesa recordada por Cristo, una promesa que oísteis de mí, dice allí Hechos 1:4, que van a ser investidos de poder desde lo alto. Eso fue lo que Jesús le recordó a los discípulos. Ahora, en Hechos 1:5, en Hechos 1:5 vamos a encontrar nosotros el recordatorio de otra promesa, porque fue Juan el Bautista, si usted lo mira muy bien, en Mateo capítulo 3, por ejemplo, si quiere la referencia bíblica, en Mateo capítulo 3, versículo 11, palabras de Juan el Bautista, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él, palabras de Juan el Bautista, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nótelo bien. La promesa del bautismo en Espíritu Santo fue dada fue anunciada por Juan el Bautista. La misma idea, por si acaso, eh, se va a repetir en Juan 1:33, la misma idea se va a repetir en Lucas capítulo 3, versículo 16, en Juan 1:33 dice, y yo no le conocía, hablando Juan, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Note la misma idea. Entonces, cuando ya entramos, cuando ya entramos en el libro de los Hechos, vamos a darnos cuenta que hay dos promesas y cuando hablamos de bautismo tenemos que entender la etimología de la palabra. Bautismo tiene que ver con sumersión, sumergir, en este caso con algo que es cubierto completamente, con algo que es lleno, completamente sumergido, en este caso. Entonces, una promesa, lo que Juan el Bautista anunció, que el Mesías iba a sumergir, que el Mesías iba a llenar, que en este caso iban a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Es la misma idea de estar dentro de, en el Espíritu Santo. Y la otra promesa es la promesa de poder, de poder. Y fíjese bien, porque si usted dice, bueno, esto no queda tan claro aquí,
Mire ahora Hechos capítulo 1, versículo 8. Y creo que allí queda claramente resaltado, destacado y separado, porque fíjese cómo lo va a decir Jesús, continúa la conversación, Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Note cómo dice, recibirán poder. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo es que ellos van a recibir este poder? Bueno, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, que primero tiene que venir el Espíritu Santo, primero tiene que llegar, primero tiene que ser derramado, primero tiene que ser entregado el Espíritu Santo y después el Espíritu Santo va a dar poder. ¿Y por qué estoy haciendo este punto de salvedad? Porque a veces las personas no hacen la separación y piensan que es una sola promesa. Entonces, por eso es que hoy día los hombres atribuyen, si el Espíritu Santo está presente, si el Espíritu Santo está siendo derramado, si el Espíritu Santo está siendo entregado, entonces hoy día el Espíritu Santo tiene que obrar milagros, tiene que obrar poderes, tiene que haber poderes sobrenaturales, tiene que haber dones milagrosos, tiene que haber profecía, tiene que haber ciencia, tiene que haber lengua, porque ellos piensan que es una sola promesa. Pero cuando nosotros separamos y nos damos cuenta que la promesa de la venida, del derramamiento, de la llenura, del bautismo con el Espíritu Santo es una, y la promesa de poder es otra, nosotros entonces podemos decirle claramente, la promesa del poder cesó, la promesa del poder fue para el primer siglo, cumplió su propósito, porque la promesa del poder se cumple específicamente, y lo vamos a estar mirando en los 4 pilares. La promesa de poder se cumple específicamente en dones, en este caso, en habilidades, en cualidades, en capacidades milagrosas o sobrenaturales. El hablar en lengua, eh, las profecías, las visiones, va a decir Hechos capítulo 2, por ejemplo, son el resultado de la promesa del poder. Entonces, fíjese muy bien, hasta ahora lo que estamos diciendo, hay dos promesas eh, íntimamente ligadas, unidas, pero a la vez también distintas, diferentes, porque una es la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, la promesa del bautismo con el Espíritu Santo, de ser lleno, de ser sumergido, en este caso con el Espíritu Santo, promesa que recibieron los apóstoles, y también después viene la promesa de poder, versículo 8, recibiréis poder, versículo 4, la promesa del Padre, la cual oíste de mí, ser investidos de poder de lo alto, y la otra es cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, dos promesas, mis hermanitos, que quiero separar, distinguir, para poder darnos cuenta cómo es que estas promesas se cumplieron, y por qué las separo, porque voy a mencionarlo ahora brevemente, pero vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en Hechos capítulo 8 va a haber primero el cumplimiento de una y después va a llegar otra, con la imposición de las manos de los apóstoles. En Hechos capítulo 10 va a llegar una primero, con el derramamiento y las lenguas y los dones milagrosos, y después va a venir el bautismo bíblico, donde va a traer la otra promesa. Entonces vamos a darnos cuenta que ambas promesas obran separadas y pueden, dentro de la soberanía del Señor, pueden en este caso mostrarse de manera separada, y no va a afectar en este caso nuestro entendimiento, porque vemos que no son una sola promesa, sino que son dos cosas diferentes, y el Rey soberano obra, obviamente, como obró en Hechos capítulo 2, como obró en Hechos capítulo 8, como obró en Hechos capítulo 10 o Hechos capítulo 19, que van a ser los pilares de entendimiento de la obra del Espíritu Santo.
nos vamos a dar cuenta que Dios nos va mostrando un patrón de que existen dos promesas totalmente diferentes y Él va mostrándolas y Él va dando su aprobación y Él va dando su bendición. En este caso, como dice aquí, como su obra avanza desde Jerusalén, de Judea, en Samaria y hasta lo último, y hasta lo último de la tierra. Entonces, fíjese, nuevamente, para seguir mirando esta idea de las dos promesas, mire por favor ahora en Hechos capítulo 2 y mire cómo comienza todo allí en el día de Pentecostés, ya mirando uno de los primeros pilares. Mire cómo comienza todo. Hechos capítulo 2 versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y note aquí, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otra lengua según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Se fija muy bien lo que está diciendo? Sabemos nosotros, no hay que hacer muchas explicaciones, sé que todos ustedes son muy entendidos en la palabra, pero sabemos que son 50 días después de la resurrección, de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles están aguardando, están esperando, se le han dado mandamientos de que deben permanecer en Jerusalén. Recuerde la promesa del Padre, la cual oíste de mí, quédense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Recuerden la promesa de Hechos 1:8, de que cuando venga el Espíritu Santo van a recibir poder. Ahora aquí, en Hechos capítulo 2, llegó el momento, pasaron los días y ahora de repente viene un estruendo como de un viento recio que soplaba, y esto que se manifestó de una manera tan sobrenatural, de manera tan visible, de manera tan audible, un viento recio que ensordeció los oídos, lenguas repartidas como de fuego, la evidencia externa. Al final, la explicación de Lucas nos dice en versículo 4, y fueron todos quienes recibieron esta promesa, todos, por evidencia misma, los apóstoles, todos llenos del Espíritu Santo. Note, recibieron la promesa, ahora fueron llenos, sumergidos, fueron en este caso bautizados, fueron llenos, completamente sumergidos en el Espíritu Santo, y como consecuencia de la llenura del Espíritu Santo, vamos a decirlo así, me gustó este concepto, el Espíritu Santo morando, llenándolo desde el interior, ahora el Espíritu Santo se va a manifestar hacia el exterior. Lo que pasó en ellos desde el interior, llenándolos, ahora comenzaron a hablar en otras lenguas y ahora hacia el exterior. Van a hablar, van a evidenciar el poder. Aquí comienza a trabajar el Espíritu Santo exteriormente en lenguas, en idiomas, según el Espíritu le daba que hablase. ¿Se da cuenta, mi hermanito? Promesa de la morada interior, yo lo separo así: morada interior, ser lleno, ser sumergido, tiene que ver con la promesa del bautismo, tiene que ver con la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Recuerde que esta es una promesa, recuerde que esta es una promesa entregada solamente a los apóstoles, que ellos iban a ser bautizados, que ellos iban, en este caso, a experimentar, que iban a experimentar en su propia vida, en su propio ser, la llenura del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y esto va a ocasionar
esto va a ocasionar ahora la manifestación externa de obras, de dones, de cualidades, de capacidades sobrenaturales, de poder, de poder. Es la misma idea y Pedro va a recordar esto por si acaso, porque allí mismo en Hechos capítulo 2, fíjese cómo Pedro va a explicarlo citando la profecía bíblica y ahora el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, va a decirnos en Hechos capítulo 2, versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, y va a citar la profecía de Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu, note otra palabra, otro verbo es agregado, sobre toda carne. En 2.4 se usó la palabra llenura. Ahora en 2.17, derramar, derramar, como en este caso un vaso que va vertiendo un contenido, va vertiendo un contenido. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y mire lo que va a suceder, versículo 17, y vuestros hijos y vuestras hijas, la evidencia externa, profetizarán. El espíritu va a ser derramado, va a llenarlos, va completamente a cubrirlos, van a ser bautizados en el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a evidenciar en obras, van a profetizar, versículo 17, van a ver visiones los jóvenes, versículo 17, los ancianos van a soñar sueños. Mire cómo lo dice versículo 17, la evidencia de la profecía de Joel. También va a decir versículo 18, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y mire, nuevamente la misma idea. Separe, derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y profetizarán. ¿Se da cuenta? Claramente, las dos promesas están íntimamente ligadas, pero a la vez también distinguidas, separadas, para darnos cuenta que uno habla de una obra interior, el derramamiento, la llenura, y otra habla de la obra exterior, los dones, las profecías, las visiones, los sueños y todas esas manifestaciones sobrenaturales como dones, dones del Espíritu Santo. También, por si acaso, porque no es solamente allí, también en versículo 33, en Hechos capítulo 2, nuevamente Pedro va a decirlo en el clima de su sermón. Ahora ya Pedro está situado delante de la multitud, la misma multitud tal vez que entregó al Cristo, la misma multitud que dijo fuera con este y que sea crucificado, la misma multitud allí. Pedro está siendo muy drástico, muy duro, muy puntual, y allí Pedro dice, así que exaltado, Hechos 2:33, por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre, note, la promesa del Espíritu Santo. Ahí está, promesa del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Ha derramado esto que vosotros veis. ¿Qué es lo que vieron ellos? Ellos vieron las lenguas repartidas como de fuego y lo que vosotros oís. ¿Y qué oyeron ellos? El viento recio y las lenguas. Las lenguas, en este caso, los idiomas, la predicación apostólica dada en distintos idiomas, en las lenguas de todas las naciones bajo el cielo, de todos los que estaban allí representados en esa festividad. Entonces, nota nuevamente la misma idea, la promesa del Padre, la llenura, en este caso, el bautismo, vamos a decirlo así, el derramamiento del Espíritu Santo, lo recibieron y eso se manifestó en actos, en este caso, en obras externas, en lenguas, en visiones, en sueños, en este caso, en dones sobrenaturales. ¿Ok? ¿Se va entendiendo, mis hermanitos? Por lo menos
Si hay alguna pregunta, si hay algún comentario, si hay algún aporte, es bueno tal vez en este momento poder hacerlo. Si gustan, no hay ningún problema, así podemos hacer un poquito más dinámica la lección también, pero quería marcar un poquito esta idea de las dos promesas para ya introducirnos en estos pilares, para darnos cuenta cómo podemos ver la obra del Espíritu Santo, cómo podemos ver la obra del Espíritu Santo desarrollándose, fluyendo, progresando. ¿Cómo comenzó todo esto? En lecciones más adelante, había conversado ya con los hermanitos, vamos también a estar desarrollando un poquito las promesas previas, o en este caso el plan previo. Juan 14, Juan 15, Juan 16, hay promesas que se dieron incluso en el Antiguo Testamento de la venida del Espíritu Santo, el libro de Joel, el libro de Ezequiel, que también habla acerca de estas cosas, de la preparación. Este es un momento trascendental en la historia de la humanidad. Ya Joel lo anticipó, ya Ezequiel lo anticipó, ya se ha preparado. Nuestro mismo Señor Jesucristo en su ministerio terrenal preparó también a los apóstoles para la venida, para la llegada del Espíritu Santo, y ahora estamos aquí situados en Jerusalén, en el Pentecostés, viendo cómo todas estas promesas se están cumpliendo. Y cómo desde aquí en adelante, versículo 17, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre toda carne. Aquí comienza la obra del Espíritu Santo, derramando, asentándose, trabajando sobre toda la humanidad. Comenzó en Jerusalén, representativamente hablando, con los 12 apóstoles, y desde allí en adelante progresó por Jerusalén, por Judea, por Samaria y hasta lo último de la tierra. Como dice, o como es el propósito del libro de los Hechos, por lo menos manifestado allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, que siempre vamos a él. Hermanitos, entonces, comentarios, aportes, ¿qué podemos decir hasta el momento? ¿Se ha entendido? Me imagino que para muchos ya es un punto conocido. Sé que es un repaso para algunos, pero si hay algún aporte, algún comentario, lo agradecería mucho. Solo la palabrita, hermano, donde dice sobre, tiene que ver mucho, ¿verdad? Con el bautismo. O sea, que no es una cosa que es como el bautismo en agua, sino que es sobre, es algo que viene de arriba hacia abajo. Eso también es bien importante hacerlo notar ahí. Ok, ok. Uno entiende que en Hechos capítulo 2, fíjese que Pedro va a decir, esto es lo dicho por Joel, aquí es el cumplimiento, y va a derramar el Espíritu sobre toda carne. Ahora, los que recibieron la promesa sobrenatural fueron los apóstoles. Sobre ellos llegó el Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Fue derramado el viento recio, las lenguas repartidas como de fuego, la evidencia externa de eso que estaba pasando en el interior. Eso se manifestó también en las lenguas. Pero en el mismo mensaje de Hechos capítulo 2, también nos vamos a darnos cuenta cómo esto progresa. Porque si usted se fija muy bien, Pedro va a predicar el Evangelio en toda su plenitud. Sí, Pedro está diciendo, esto se está cumpliendo hoy, han comenzado los postreros días, han comenzado los postreros tiempos, pero ahora va a decir después en Hechos 2:38, y no le estoy predicando el Evangelio a nadie, pero arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y note cómo lo hace extensivo, verso 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahora Dios hace extensiva esta promesa a través, a través del bautismo bíblico, a través de la predicación del Evangelio. Entonces ahora las personas se apropian de esta promesa. Entonces ahora está disponible el Espíritu Santo y ahora todos aquellos de que conocen el Evangelio
son entregados al Evangelio, obedecen la muerte, sepultura y resurrección, tienen el perdón de los pecados y ahora esa misma promesa del Espíritu Santo derramado en el interior de la persona, ahora esa promesa va a ser para cada uno de nosotros, para los que estaban presentes allí en el Pentecostés, para las generaciones futuras, vuestros hijos, y para todos los que están lejos, incluso para nosotros, para todos. Va a estar disponible el Espíritu Santo ahora a través, ¿cuáles son las condiciones ahora? A través del bautismo bíblico. Entonces ahí está el vínculo, si usted se fija. Lo que sucedió sobrenaturalmente en Hechos capítulo 2, obviamente Pedro va a explicarlo y ahora va a decir, mire, también ustedes pueden tener esta promesa. ¿Cómo pueden tener esta promesa? ¿Cómo pueden tener el don? Ahora, en este caso, pueden tener el cumplimiento de esta promesa, del derramamiento del Espíritu Santo, ahora en sus propias vidas, a través del bautismo bíblico. El Espíritu Santo, voy a decirlo de esta manera, morando dentro de ustedes. Creo que hay una mano levantada. Mi hermano Milton, por favor. Buenos días, hermanos. Me cuesta entender, hermano Luis, que sean dos promesas distintas. Me cuesta entender porque versículo 5 de Hechos 1 dice, Jesús hablando con los apóstoles, Juan ciertamente bautizó con agua, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de muchos días. 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, que eh, eh, yo entiendo que es lo mismo, o sea, no hay ninguna diferencia entre un evento y otro. Eh, los apóstoles fueron bautizados con el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Eh, el caso de las personas que incluye Joel, hijos, hijas, profetizarán, los ancianos verán visiones, entonces es el mismo evento, digamos, que no hay, bueno, si puede explicármelo, tal vez usando otras palabras más asequibles para mí, la verdad es que, pero en realidad me cuesta entender de verdad que sean dos promesas. Es una sola, para mí, yo considero que es una sola promesa y que incluye todos los eventos que tengan que incluir. eh, Se trata únicamente de una sola promesa. Ok, si usted se fija, cuando usa la palabra promesa allí en versículo 4, la promesa del Padre, eso no hace alusión al bautismo con el Espíritu Santo. Claramente la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, y ese es la clave del asunto, lo que ellos oyeron de él. ¿Qué es lo que ellos oyeron de él? Habíamos explicado anteriormente que ellos habían escuchado esa promesa del Padre, Lucas 24:49, que serían investidos de poder desde lo alto. Entonces, separo solamente, mi hermanito, y yo dije que están íntimamente ligadas, pero solamente separo porque es una la promesa que hizo Jesús y otra la promesa que hizo, o otra lo que anticipó y prometió Juan el Bautista. En ese aspecto los separo, siendo parte de la misma obra en este caso. Una cosa es lo que Juan dijo al principio de su ministerio terrenal, o sea, de su ministerio, cuando él estaba preparando a las multitudes, en ese momento anticipó la llegada del Mesías y que una de las características del Mesías es que él iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que Juan dijo, pero nunca lo vemos, eso nunca lo vemos ni lo recordamos en las palabras o en la boca de Jesús. Entonces, solo lo separo de esa perspectiva, en el sentido de que uno es lo que dijo Jesús, eh, Lucas 24:49, otra cosa es lo que dijo Juan, Mateo capítulo 3, versículo 11, no sé, Lucas 3:16, Juan 1:33, palabras mismas dichas por Juan el Bautista. Viene uno que no soy digno de desaltar la correa de mi calzado, él los bautizará con el Espíritu Santo. Entonces, el único que mencionó, para decirlo de esta manera, el único que mencionó la promesa del bautismo con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo fue Juan el Bautista.
Jesús nunca utilizó esta promesa. En ese aspecto, solamente quiero separarlo, porque siempre cuando Jesús habló de la promesa, se enfocó en el poder. Y lo quiero separar en ese aspecto solamente porque es útil en nuestra argumentación, porque si fuera una sola promesa, hoy en día significaría entonces que esa única promesa todavía estaría disponible para cada uno de nosotros. O esa promesa que fue derramada y llegó, entonces todavía estaría. Por eso es que separa un poco el tema del poder, el poder que tuvo un tiempo, un propósito, un momento, a la promesa, a la promesa de la llenura del Espíritu Santo, que esa está disponible y Pedro la hace extensiva. Lo que ellos recibieron sobrenaturalmente allí en Hechos capítulo 2, Pedro lo hace extensivo a nosotros en Hechos 2, 38 y 39. Ahora nosotros vamos a recibir esa promesa o ese regalo que es literalmente la palabra que utiliza, el don, el regalo del Espíritu Santo, morando dentro de nosotros. Solo en ese aspecto, pero vuelvo a reiterar, creo que son pequeñas, solamente pequeñas y sutiles las distinciones, pero que nos son útiles para poder conversar sobre todo con aquellos que todavía abogan por el tema de las manifestaciones sobrenaturales, por los dones y todas esas cosas. Entonces, en ese aspecto solamente los separo para decir una promesa cesó y la otra todavía se hace extensiva para nosotros. Hermanito Iván. Bueno, hermanito, como le entiendo, como según la explicación que ha dado, la primera promesa que el Padre envía a los creyentes en Jesús, esa promesa es la que había anunciado como usted dice, incluso está ya por Juan 14, 17, Juan 14, capítulo 16, 17. Y habla mucho ahí, por ejemplo, el 26, el 15, 26, el capítulo 16. Entonces, donde nos habla que Él sería el consolador, el maestro, la guía de todos los discípulos, ya la viene anunciando. Pero la segunda promesa, la entiendo, es cuando les da el poder a los discípulos y recibieron el Espíritu Santo viniera sobre ellos. O sea, prácticamente lo que acaba de explicar, los capacita para ser testigo en todo el mundo y pero el punto acá es que aquella va a continuar la anunciada, pero esta va a terminar hasta morir, hasta mueren los apóstoles, el último apóstol ya no se podía traspasar. Ese es lo que yo entiendo ahí, ¿verdad? Porque no, porque los demás grupos religiosos lo manejan que eso sí, pero yo entiendo de que tuvo un fin, pues el fin fue, y por ejemplo, no se podían, por ejemplo, imagínese cómo pasó, pues era bien, era algo bien como, por ejemplo, el hecho de hablar en lenguas, o sea, y eso es algo especial, pues imagínese que a mí me dijera, bueno, va a hablar inglés y yo no, y lo voy a entender y todo, yo tengo que estudiarlo más que ellos, pues lo recibieron. Y hay varias cosas que la pueden entender. Yo, por ejemplo, ellos incluso fueron manejados con el Espíritu Santo, poder conocer cosas que no vieron. Yo no lo puedo entender, yo no puedo hacer eso. Yo tengo que, si quiero memorizar todo eso, tengo que estudiar. Eso cambia pues la situación. Entonces, ahí yo entiendo esa parte. La parte que yo creo que más adelantito sí me gustaría, pues, es cuando hablan de la llenura del Espíritu Santo, y especialmente porque lo mencionó Pablo también allá en Efesios 5, 18. No sé si eso nosotros tenemos acceso a eso, pero ya entiendo yo que lo que era el poder que ellos tenían, los milagros y todo eso terminó a la muerte al último apóstol, que fueron
que fue dado por medio en ese día de Pentecostés, parte de la promesa que él tenían ahí. Señor le bendiga, hermano. Ok, muchas gracias, Bueno, mi Joel, hermanito. bueno, Sí, Joel, mi hermanito Roberto, por favor. si puede leer los mensajes interiores. Mejor Joel está pidiendo un comentario específico. Claro, claro, sí estaba pensando en si gastar el tiempo de ahora, porque cuando trabajemos con el Evangelio de Juan, a lo mejor podríamos dar un comentario más acabado acerca de Juan capítulo 20. Ahora, lo que sí puedo decirle, porque no quiero dejar inconcluso eso, pero eh, cuando dice allí en Juan 20:22 y Jesús sopló, y me imagino que por ahí va la pregunta, porque a veces las personas preguntan, ¿recibieron los apóstoles el Espíritu Santo antes del día de Pentecostés? Y esa es la pregunta específica. Bueno, la primera cosa que uno puede responder, Hechos 1:8 de inmediato, yo le digo, lea de inmediato Hechos 1:8, recibiréis poder futuro cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, Jesús mismo, en la evidencia de los 40 días que estuvo con ellos capacitándolo, mencionó y dijo que todavía no había venido el Espíritu Santo. No había venido el Espíritu Santo. También algunos citan por ahí Juan capítulo 7, también citándolo como un explicativo de que el Espíritu Santo va a venir cuando Jesús sea glorificado, dice Juan 7:39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, cuando habló de ríos de agua viva corriendo desde el interior, y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces el mismo Evangelio de Juan 7:39 nos dice que para que el Espíritu Santo venga, todavía Jesús tiene que ser glorificado, tiene que ser glorificado, tiene que estar en la gloria del Padre. Todavía aquí en Juan 20 no está en la gloria del Padre, todavía en Juan 20 no ha sido glorificado. Entonces, ¿cómo entendemos? Dicho brevemente, Juan 20:22, recibir, por lo menos un hermano un día me explicó aquí que el tiempo verbal de la palabra recibir no está diciendo en un presente continuo como algo que está sucediendo en el momento, sino que lo está dando como en una profecía, es un presente profético, me decía, en cuanto a la idea del verbo y del entendimiento. O sea, aunque Jesús lo está diciendo, está soplando, pero esa promesa se va a cumplir en unos días más adelante, porque Él no se va a contradecir. El Espíritu Santo va a venir cuando Él sea glorificado, cuando Él esté en la gloria del Padre va a llegar, pero Él lo está diciendo como un presente profético. Esto va a suceder. Y la evidencia sopló sobre ellos. Pero no hay nada en el pasaje, si usted se fija, incluso algunos ponen como evidencia que eso que sucedió en Juan 20, ni siquiera estaba Tomás, ni siquiera estaban los 12 apóstoles, no estaba ni Judas, que ya había muerto, no se había elegido su sucesor, no estaba tampoco el apóstol Tomás, habían solamente 10 apóstoles. Entonces no puede ser esta la promesa o el recibimiento final porque habían solo 10 apóstoles. Entonces tiene que ser entendido como un anuncio de algo que está por venir, más de algo que sucedió en ese momento específico, considerando Hechos 1:8, considerando Juan 7:39 y todos los otros pasajes que nos hablan de la promesa que se va a cumplir en el día de Pentecostés en Jerusalén y que se cumplió en ese momento específico. Este es el anuncio profético, por decirlo de alguna manera, cumplimiento que va a suceder en unos días o un tiempo más adelante. Eso podría decir brevemente, podemos después desarrollarlo mejor cuando vamos viendo cómo el entendimiento del Espíritu Santo va proyectándose en el Evangelio de Juan. ¿Ok? Y en cuanto al tema de la llenura, estuve investigando un poquito eso que el hermano Iván decía, y por lo menos
Es difícil, me recuerdo yo en la lección que nuestro hermano Bob presentaba, es difícil tener un entendimiento claro de este tema de la llenura, pero hay una distinción. Por lo menos la distinción es que en Efesios capítulo 5, sed llenos, en versículo 19 es un mandamiento, es un mandamiento. Pero aquí en el libro de los Hechos no es un mandato. Por lo menos en Hechos capítulo 2, versículo 4, no es un mandamiento, sino que es una promesa. Es una promesa dada por el Señor, es una promesa. Entonces, no es lo mismo lo que recibieron los apóstoles en Hechos 2:4 al mandamiento que hay en Efesios capítulo 5 de ser llenos. Entonces parece que hay algunas distinciones, parece que aquí tiene que ver principalmente de ser lleno con la venida del Espíritu Santo morando en el interior de los apóstoles. Eh, Ese es el aspecto específico. Pero parece que después del derramamiento, parece que aquí está el evento, después del derramamiento y después de que el Espíritu Santo se derramó, como lo mencionó el profeta Joel, después de ahí en adelante va a hablarse de la llenura del Espíritu ya como algo del trabajo. Por ejemplo, después lo leí el hermano Bob, me recuerdo yo, Pedro poniéndose en pie, lleno del Espíritu Santo, la multitud orando, llena del Espíritu Santo, Saulo de Tarso, lleno del Espíritu Santo, pero ya se va mostrando ya como una evidencia de la obra del Espíritu Santo, él lo vinculaba mucho al tema de la predicación, la proclamación del Evangelio, el anuncio de la palabra y cómo el Espíritu Santo estaba capacitando a sus instrumentos. Y la frase que usaba en ese punto era ser lleno también o lleno del Espíritu Santo, como dice, por ejemplo, en Hechos 4:8, Pedro lleno del Espíritu Santo, o en 4:31, todos fueron llenos del Espíritu Santo, en ese aspecto específico de la labor, del trabajo, de la capacitación, de que el Espíritu Santo estaba tomando el control completamente de la vida de estas personas, que esa es como la idea etimológica de la palabra. Entonces, por lo menos tenemos ya este entendimiento, está esta promesa, el Espíritu Santo viene, eh, se manifiesta de dos aspectos diferentes, un aspecto interior, un aspecto interior, la presencia del Espíritu Santo morando dentro del individuo, dentro de las personas, y se manifiesta en un aspecto exterior, el Espíritu Santo capacitando, el Espíritu Santo en este caso entregando dones, talentos, habilidades, dones espirituales. Esa es la idea que quiero separar, porque fíjese ahora, dentro del tiempo que tenemos, si podemos mirar Hechos capítulo 8, para ahora mirar un segundo pilar que nos puede ayudar un poquito más a sostener este entendimiento. Y mire por favor ahora en Hechos capítulo 8, por favor, porque note ahora en Hechos capítulo 8, eh, ahora vamos a saltar de Jerusalén, de Judea, vamos a saltar a Samaria. Y si nosotros miramos allí en Hechos capítulo 8, pasaje también muy conocido, versículo 5, entonces Felipe descendiendo a la ciudad de Samaria les predicaba a Cristo, les predicaba a Cristo. Esa es eh, les predicaba a Cristo y obviamente hay un resultado. ¿Cómo sabemos nosotros que hay un resultado? Para no leer todo el pasaje, vemos nosotros versículo 12, cuál fue el resultado, la respuesta de la predicación del varón Felipe en la provincia o en Samaria. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres
y mujeres. Note bien. Y recuerde, Hechos capítulo 2, cumplimiento, evento, se derramó el Espíritu Santo disponible para toda carne, comenzando con los 12 apóstoles y de allí siendo extendido a través de la predicación del Evangelio, Hechos 2:38, Hechos 2:39, para vosotros esta promesa, perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Recuerde que Lucas no va a tener que repetirnos esto nuevamente, pero debemos entender por el mismo hilo conductor que las personas que estaban ahora en Samaria oyeron el Evangelio, así como la multitud de Pentecostés, creyeron al Evangelio, obedecieron al Evangelio y se bautizaron. Hechos 2:41, Hechos 8:12, y se bautizaron. ¿Y qué recibieron ellos cuando se bautizaron? Recibieron el perdón de los pecados y recibieron el don del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice Hechos 2:38, 39. Eso es lo que dice Hechos 5:32, que Dios le da el Espíritu Santo a todos los que le obedecen. A todos los que le obedecen. Entiéndase como don, la palabra don literalmente significa regalo, o sea, el regalo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo viviendo, el Espíritu Santo morando en el interior, esa renovación interior. ¿Ok? Así que la gente recibió el bautismo bíblico y por consecuencia recibió las promesas del bautismo bíblico. Perdón de pecados y el Espíritu Santo morando dentro de ellos. ¿Por qué explico esto? Porque usted conoce la historia y ahora en versículo 13 también creyó Simón. Recuérdese que ahí estaba Simón, el mago, que engañaba a la gente diciéndole este es el gran poder de Dios. Y allí Simón creyó, fue bautizado y estaba siempre con Felipe. Viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Y note ahora, porque aquí siempre hay una discusión o siempre hay un problema en cuanto a qué se refiere. Está diciendo el pasaje que se bautizaron ellos y no recibieron el don del Espíritu Santo. ¿Podría implicar eso el pasaje? ¿O debemos entender como Lucas ya lo escribió en Hechos capítulo 2, no es necesario que nuevamente lo explique, que ellos recibieron el Espíritu Santo? Entonces, ¿a qué se refiere aquí con recibir el Espíritu Santo? Bueno, para poder entender, como siempre decimos en exégesis, siempre el contexto va a determinar el sentido de una palabra, el sentido del texto. Y note cómo lo dice allí, pues porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Note por contexto, ya conociendo la historia como la conocemos, por contexto, ¿a qué se refiere allí en versículo 15, versículo 17, versículo 18, con recibir el Espíritu Santo?
¿A qué se refiere? Estamos en la misma página, ¿cierto? Estamos en la misma página. ¿A qué se refiere en versículo 15, 17, 18 con recibir el Espíritu Santo? ¿Poderes? Poderes, ok. Versículo 19, ¿cierto? Si usted mira muy bien, versículo 19, la petición específica, el entendimiento de Simón el Mago, lo que ha oído, lo que ha visto, lo que ha percibido, dadme también a mí este poder. Dadme también a mí este poder. Si usted se fija muy bien, aquí está presentando otro aspecto, porque note versículo 14, cuando los apóstoles, cuando los de Jerusalén oyeron que la palabra había llegado a Samaria, ellos enviaron, dice allí, al apóstol Pedro, al apóstol Juan. Y nos dice versículo 17 que a través de la imposición de las manos de los apóstoles, 17 y 18, se daba el Espíritu, el Espíritu Santo. Note, Felipe es un evangelista, Felipe es un evangelista, pero él no tiene la capacidad, él no tiene la autoridad para poder imponer las manos y para poder transmitir este poder. Tiene que venir, tiene que venir, parte de la capacitación de Dios. Tiene que venir, tiene que viajar desde Jerusalén hacia Samaria. Tiene que viajar el apóstol Pedro y el apóstol Juan para que a través de la imposición de sus manos se pueda recibir este poder. Entonces, por lo menos dos cositas que podemos extraer de este pasaje. Número uno, por lo menos lo que hemos dicho, siguiendo el hilo conductor, la cronología, el entendimiento del libro de los Hechos, entendemos que al bautizarse se recibe el don del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo morando dentro. Uno, morando dentro. Uno. Pero, pero, cuando menciona aquí en Hechos capítulo 8, aquí acerca del recibimiento del Espíritu Santo, se está refiriendo al poder del Espíritu Santo, se está refiriendo a las capacidades, a los dones del Espíritu Santo, a la manifestación exterior, a la manifestación exterior. Ya el Espíritu Santo estaba en el interior, pero ahora se va a manifestar exteriormente. Y para que esto pueda suceder, entonces, se necesita no las manos de un evangelista, no las manos en este caso de Felipe, sino que se necesita las manos de un apóstol, ya que el Señor capacitó a sus apóstoles, el Señor capacitó y entregó y comisionó a sus elegidos, a sus 12, o por lo menos a sus apóstoles, para que ellos pudiesen transmitir, transmitir los dones espirituales por la imposición de sus manos. Entonces, fíjese, aquí tenemos en Hechos 2, tenemos en el primer pilar, recibieron el Espíritu Santo morando en el interior y el Espíritu Santo se manifestó en lenguas y otros dones en el exterior. Ahora en Hechos 8 tenemos el Espíritu Santo morando en el interior cuando se bautizaron allí en Samaria, y el Espíritu Santo se va a manifestar exteriormente a través de la imposición de las manos de los apóstoles. Y digo esto que es relevante porque si usted va a ver de aquí en adelante, salvo una excepción, porque creo que esa es una pregunta que está ahí en el chat, eh,
cuando pregunta nuestro hermano Milton, ¿existe algún caso en el Nuevo Testamento de bautismo con el Espíritu Santo sin el poder del Espíritu Santo? Recuerde que hay otra evidencia, la vamos a revisar la próxima lección, si Dios lo permite, de Hechos capítulo 10, para que pueda ir leyéndolo, anticipándose y todo lo demás, porque en Hechos capítulo 10, allí vemos nuevamente que se menciona por las palabras de Pedro, por la explicación y el reporte de Pedro, que nuevamente el Espíritu Santo fue derramado, que nuevamente el Espíritu Santo descendió y que lo que pasó allí en el día de Pentecostés también sucedió en la casa de Cornelio. Y la evidencia externa que se vio fue, en este caso, los dones sobrenaturales que cayeron sobre los que estaban oyendo el sermón de Pedro, ¿cierto? Eso por lo menos, o sea, el único caso cercano a lo que es un bautismo con el Espíritu Santo, vemos nosotros en Hechos capítulo 10. Está Hechos 2 y está Hechos capítulo 10. No hay ningún otro pasaje o texto que se vincule, por lo menos las palabras de Pedro lo vinculan en su reporte en Antioquía, o sea, en Jerusalén, en Hechos 11, las palabras de Pedro vinculan en lo que sucedió en la casa de Cornelio como un bautismo del Espíritu Santo o como algo igual o similar a lo que ellos habían recibido en el principio. ¿Ok? O sea, eso por lo menos. Pero yo no veo ningún otro evento que se le llame, que se le vincule, que se le relacione con el bautismo en el Espíritu Santo. Y ambos, tanto en Hechos 2 como en Hechos capítulo 10, también mostraron una evidencia externa a través de dones sobrenaturales. También decía el hermanito Joel, se refiere a la manifestación de los poderes o señales que se originan del Espíritu Santo. Claro, la idea, mi hermanito, y lo destaco así, solo dos aspectos. Hay un aspecto interior, el Espíritu Santo morando dentro de nosotros, y hay un aspecto exterior, eh, los dones sobrenaturales, por ejemplo, como se manifestó en Pentecostés, las lenguas, también está ahí mencionada en Hechos 12, en la profecía de Joel, las visiones, los sueños, las profecías, eh, algo así, algo así. ¿Ok? Ahora, pensando en eso, y creo que iba hacia allá mismo el tema de conversación, porque aquí en Hechos capítulo 8 presenta un punto en cuanto a la imposición de manos para recibir el poder, para recibir el poder. Y por lo menos hay varios pasajes que nosotros podemos notar, que podemos observar en cuanto al tema del poder. Por ejemplo, vamos a verlo ahí mismo, bueno, está en Hechos 6, por ejemplo, en Hechos 6, cuando se habla acerca de la imposición de mano de los apóstoles, si usted se fija muy bien, los apóstoles impusieron las manos sobre 7 varones. Uno de ellos, Esteban, otro de ellos, Felipe. Y nosotros vamos a ver en Hechos capítulo 6, cuando le impusieron las manos, versículo 6 de Hechos, capítulo 6, a los cuales también presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Nótelo bien. Y después de eso va a decir versículo 8 de Hechos 6, y Esteban lleno de gracia y de poder. Note, los apóstoles le impusieron las manos y el resultado inmediato y automático fue el poder y grandes prodigios y señales así en el pueblo. Note, imposición de manos de los apóstoles, Esteban capacitado con poder. Después, si miramos el caso de Felipe, donde estábamos estudiando ahora, Felipe también recibió la imposición de mano de los apóstoles, y vemos nosotros en Hechos capítulo 8, versículo 6, también, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. También Felipe capacitado, también con poder,
también capacitado con poder. Incluso lo leíamos en versículo 13, también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Nuevamente, tenemos a Esteban, tenemos a Felipe. Incluso después vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 19, nuestro cuarto pilar, pero solo para mencionarlo, también vemos nosotros allí en Hechos 19, en versículo 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nuevamente, imposición de manos de los apóstoles, manifestación de poder, manifestación de poder. Tenemos a Esteban, Felipe, tenemos aquí a los 12 de Éfeso, 12 de Éfeso. También me recuerdo yo que Pablo se lo dijo en segunda de, bueno, en Romanos 1, también Pablo lo mencionó, eh, prometiendo visita para Roma, y Pablo en Romanos 1:11 dice, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Note, Pablo mismo con su autoridad apostólica promete visita, pero al mismo tiempo también él dice, mi presencia en ustedes va a ser para capacitarlos con dones espirituales. También Pablo se lo mencionó a Timoteo, me recuerdo también en segunda de Timoteo 1:6, estoy mencionando algunos pasajes solamente que están hablando acerca de la capacitación, de la obra que los apóstoles hacían, de imponer las manos, de, en este caso, entregar dones sobrenaturales. También en segunda Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces también Pablo claramente también reconoce al joven evangelista Timoteo que a través de la imposición de sus manos, así como pasó en Éfeso, así como sucedió con Esteban, con Felipe, que a través de la imposición de las manos, así como pasó también o prometió a los romanos, se daba este poder. Y ahora el pasaje que se está citando ahí en el chat es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14 y 15. Y muchos aquí también se pregunta cómo podemos entender este pasaje de Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 14 y versículo 15 en cuanto a este entendimiento de la imposición de mano de los apóstoles. Y dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todas. ¿Cierto? Y creo que una palabrita que tenemos que clarificar, note que Pablo mismo está diciendo allí que Timoteo recibió un don. Sabemos nosotros que Timoteo tiene el don de evangelista, segunda de Timoteo 4:5, que Pablo, el fuego del don de Dios, lo recibió por la imposición de sus manos. Pero note aquí que dice también que te fue dado mediante profecía, con. Qué interesante es esa palabra, con, porque si la analiza en el idioma original, creo que es la palabra, tengo por aquí un apunte, que es la palabra meta, que tiene que ver con eh, un acompañamiento, acompañado. O sea, parece que Pablo está recordando la ceremonia. Recuerde que el presbiterio tiene que ver con el liderazgo de la congregación. Entonces, parece que la ceremonia de investidura de Timoteo se impusieron las manos
de los ancianos para darle el cargo a Timoteo, y parece que Pablo, como el apóstol, le entregó el don a Timoteo. Esa es la idea de la palabra con, acompañada. O sea, no es que los presbíteros le dieron el don a Timoteo, no, sino que acompañaron, pusieron sus manos con Pablo. En este caso, ellos en la función de transmitir el cargo, de transmitir la responsabilidad. Timoteo va a ser el evangelista de la iglesia en Éfeso, y Pablo en su función, ya que los presbíteros, los ancianos, los obispos, no tienen la facultad, ni nunca hay evidencia bíblica de ningún anciano teniendo la facultad de poder transmitir, de imponer las manos y transmitir el poder del Espíritu. Esa es una facultad que solamente tienen los apóstoles. Entonces se entiende la palabra ahí, meta, con, que tiene que ver con una imposición de manos acompañada. Pablo impuso sus manos. ¿Cómo sé que Pablo impuso sus manos? Según de Timoteo 1:6. ¿Los presbíteros impusieron sus manos? Claro que sí, para dar el cargo, la función, la responsabilidad. Pero en esa ceremonia o en ese momento, en esa investidura, unos dieron el cargo, porque también hay evidencia de eso, de la imposición de manos para transmitir responsabilidad, ¿cierto? Por lo menos es una doctrina desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, de imponer las manos para dar responsabilidad, y en este caso los apóstoles son los únicos que tienen la facultad no solamente de dar la responsabilidad, sino también de dar el poder, de dar la capacidad. Eso por lo menos puedo explicar, mi hermanito, para que se pueda entender un poquito, mirando el tema de la imposición de manos. Comentarios, creo que podemos conversar, creo que por lo menos en cuanto a la parte explicativa, creo que es bueno, es bueno, sí, muy bien como lo dice usted, la responsabilidad, la aprobación sobre un cargo, la investidura de un cargo, delegar la responsabilidad, podías entenderse de esa manera, y Pablo fue el que capacitó con el don. Mi hermano Paco, por lo menos por mi parte, en cuanto a la explicación de estos dos pilares, creo que por el tiempo, por la conversación,